Entonces, primero en la agenda va a ser los puntos que vamos a tocar en este webcast es qué servicios inteligentes, unos ejemplos de servicios inteligentes, cuáles son los eventos soportados, una demostración. En la demostración vamos a ver cómo se integra Intelligent Service Center con Integration Center. Y por último, si ustedes tienen algunas preguntas. Entonces, ¿qué es servicios inteligentes? Entonces, servicios inteligentes es una serie de eventos, procesos encadenados que se pueden controlar mediante una serie de reglas de manera centralizada y que pueden desencadenar modificaciones en distintas aplicaciones o sistemas, es decir, dentro de success factor y también fuera de success factor. Esto mejora la experiencia de los empleados y reduce la dependencia de servicios compartidos. Por ejemplo, si hacemos una modificación central de empleado, por ejemplo, un cambio de puesto de trabajo para un colaborador, se puede generar automáticamente una actividad en el módulo de aprendizaje, como una asignación obligatoria de un nuevo elemento en ese módulo. Otro ejemplo, por ejemplo, en caso que un reclutador salga de vacaciones, también se puede, a través de servicios inteligentes, se puede disparar para que automáticamente asigna los procesos pendientes a una persona con un rol similar. Entonces, ¿qué nos permite servicios inteligentes? Que ¿sí? Okay. Permite que al momento de que se genere ciertos eventos, se pueda disparar notificaciones, otros procesos, no solamente del módulo que estamos, por ejemplo, de central de empleado, sino también de otros módulos, de reclutamiento, de calibración, o también que se disparen notificaciones a Employee Central Payroll. Y o otros sistemas terceros. Por ejemplo, un momentito. Por ejemplo, uno de los servicios inteligentes, uno de los eventos es la contratación. Entonces, cuando hay una contratación, se graba esta contratación, el sistema automáticamente envía notificaciones en la web, como notificaciones de alerta que salen con ese simbolito en la página de inicio, donde se envían notificaciones al HR Manager y al Manager de que se ha creado un nuevo empleado. También envía notificaciones, por ejemplo, para al nuevo manager, de crear objetivos a esta persona que se ha contratado. También se puede disparar notificaciones a ECP, a Employee Central Payroll, ¿sí? O también a sistemas terceros. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo cuando hay terminaciones. También en terminaciones se puede enviar nuevamente notificaciones al manager por ejemplo, de recursos humanos. Se puede enviar notificaciones cuando la sesión de calibración está terminada, para que se realicen las actividades de offboarding, actualizar también ECP, y actualizar otros sistemas terceros. Esto es automático. Uno indica, yo les voy a mostrar la demo, uno indica en qué momento este evento se va a disparar, este flujo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo de que es cuando existe ausencias, cuando se registra ausencias, uno también puede enviar notificaciones
a los managers para indicar que deben ajustar los objetivos porque los empleados están saliendo a unas ausencias largas, ¿sí? Por ejemplo, cambiar también la ruta de aplicaciones de puesto pendiente, indicar en el SAP Jam el estatus del empleado que está como fuera de oficina, ¿sí? Entonces, permite a través, cuando se dispare un evento, permite diferentes procesos a través de success factor y a través y a los sistemas terceros. Entonces, los eventos soportados. Actualmente hay una lista de eventos que solamente son los soportados para usar servicios inteligentes. No se puede crear eventos adicionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos de diferentes eventos que están soportados en SuccessFactors, ya sea, por ejemplo, para el módulo de reclutamiento, ¿sí? De onboarding y offboarding, ¿sí? Y de los módulos de talento y también de central de empleado. Por ejemplo, para ver específicamente los de central de empleado, en la contratación se puede disparar actividades, procesos durante la contratación y la recontratación. En la terminación, cuando el empleado se retira o cuando se vence una orden de servicio. Una orden de servicio es para los empleados que son contingentes, es decir, que son mano de obra contratista, ¿sí? Luego, en las ausencias, cuando grabo ausencias, también se puede disparar, ¿sí? También cuando sale una ausencia larga, como por ejemplo una suspensión o una ausencia corta, se pueden disparar estas actividades. Y en el cambio, en la parte de cambio de información laboral, por ejemplo, es cuando hay un cambio de manager, cuando cambia la ubicación, el departamento, la división, la unidad de negocio, el nombre del puesto, el puesto si cambia, si hay una transferencia, si existe una asignación global, que es cuando va, por ejemplo, se envía la persona a otro país, ¿sí? Como expatriado, por ejemplo. Aquí es cuando termina esa asignación, también se puede disparar diferentes actividades. Cuando comienza un periodo de prueba, cuando se le crea un empleo concurrente. Un empleo concurrente significa que es cuando una persona tiene más de un contrato en la empresa o en diferente empresa del grupo, ¿sí? También se puede disparar estos eventos durante la creación y actualización de la posición, ¿sí? Cuando se crea una orden de servicio, que la orden de servicio es para los empleados contingentes, ¿sí? Y también para los otros módulos, ¿sí? Es para estas actividades que se indican aquí. Pero el sistema, eso sí, es una limitante. Actualmente no es posible crear nuevos eventos, sino estos son los eventos que actualmente Servicios Inteligentes los soporta. En temas personalizados tenemos dos, que es, uno puede crear que en las actividades se vincule utilizando el centro de integraciones o los conectores de evento. Los conectores de evento es para que se conecte, para que realizar actividades que se conectan con productos de SAP, por ejemplo, Fieldglass, otros sistemas que sean
que sean de SAP o terceros, pero que estén, ahorita les voy a enseñar, ya hay unos específicos, ¿sí? Y los centros de integraciones es que uno puede configurar que estas actividades disparen una integración que se ha configurado por el centro de integraciones, ¿sí? Vamos a pasar por aquí. El centro de integraciones, para los que no conocen, es una herramienta de SuccessFactors que te permite, crear integraciones, ya sea de SuccessFactors a un SFTP, por ejemplo, o de SuccessFactors al mismo SuccessFactors, ¿sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, aló, buenos días. Buenos días. Habla Roberto, Chile. Una consulta, ¿y esto se conecta con HCM on-premise y con Workforce Time and Attendance? Con Workforce Time and Attendance sí tendría que validar. Con SAP sí, sí se puede vincular. Si tienes ECP, Employee Okay. Central Payroll. Ah, ya. ¿Y no se vincula a través de HCI, por ejemplo, o CPI? Sí, con CPI también podrías, pero con el centro de integraciones también podrías, porque ¿en qué más o menos cuál es No, el? nosotros hoy día tenemos de hecho, tenemos C con HCM y tenemos integración, pero estoy viendo que aquí podría tener otro tipo de integraciones que serían útiles también. Por ejemplo, si tuvieras un sistema tercero, por ejemplo, no sé, que lo quieras enviar a un sistema X, lo que se podría hacer es que se dispare y a través del centro de integraciones que se envíe, por ejemplo, al SFTP y que el sistema tome esos datos del SFTP. Ok. Eso que se dispara, siempre se dispara solamente vía archivo o al HCI, no tiene una API como para ir a buscar esa información. Sí, también se podría hacer. Yo ahorita les voy a mostrar los diferentes, el sistema te permite que te genere diferentes salidas. Ahorita les voy Ah, a perfecto. mostrar las salidas que puede tener. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? ¿O alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Claro hasta aquí? Sí, Lore, parece que sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ok. Dale. Entonces vamos a entrar a la instancia. Dame un segundito, me dice. Acá está. Entonces, vamos a entrar a la instancia. Estamos en una instancia de demo. Entonces, es el Centro de Servicios Inteligentes. Esta herramienta se habilita en el Upgrade Center, ¿sí? Acá están todos los eventos que son posibles, que están actualmente definidos en SuccessFactors. SuccessFactors actualiza esta cantidad de eventos. Es muy posible que aumente las opciones en un próximo release. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar cómo está el de contratación de un empleado. Entonces, acá indica, tiene que tener una regla de publicación, donde se indica de que
cuando el motivo de evento es hire, contratación, se va a disparar este servicio inteligente. Y luego aquí, ¿qué es lo que se indica? Se indica que le va a llegar una notificación al nuevo empleado. Voy a poner aquí para que no... Que le va a llegar, por ejemplo, una notificación al nuevo empleado, el supervisor que tiene un nuevo subordinado directo, ¿sí? Le va a llegar también al tema, al módulo de gestión de objetivos, que hay una nueva contratación, es lo que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, acá tú puedes apagar la notificación o no apagarla. Y para que esto se dispare, es necesaria una configuración dentro del portal de información laboral, donde coloques esta regla para que estas actividades se dispare, ¿sí? Asimismo, yo puedo crear, por ejemplo, lo que vamos a ver, un segundito aquí. Por ejemplo, si yo creo, que es lo que había hecho, entonces, por ejemplo, yo acá creé una regla donde indico que esta actividad se va a disparar cuando el motivo de cambio sea, por ejemplo, actualizar posición, ¿sí? Y luego, yo lo que voy a hacer es, ¿qué es lo que voy a generar? Lo que voy a generar una vez que sucede esta condición, tengo diferentes actividades. Una es, por ejemplo, que lo vincule con, por ejemplo, con HANA, con Ariba, con Fieldglass, con Concur, ¿sí? O la otra es que lo integre con integrations, con centro de integraciones, ¿sí? Este centro de integraciones, por ejemplo, ¿qué es lo que me permite? Por ejemplo, yo puedo añadir una nueva integración. Crear una nueva integración. Cuando yo creo una nueva integración, yo indico, por ejemplo, cuál es el tipo de destino. Entonces yo puedo indicarle que sea SuccessFactors, que sea tipo REST, SFTP, el SOAP, ¿sí? Y el formato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago un SFTP, el formato que lo voy a generar es un CSV, ¿sí? Y al momento de crearlo, ya. Entonces, al momento de crearlo, ¿sí? Acá indica que es crear un servicio de servicios inteligentes. Yo le coloco el nombre y configuro los campos que yo requiero. Entonces, para este caso, por ejemplo, solamente el campo, el código y la fecha inicio. Pero yo podría seguir agregando los campos que, por ejemplo, en este objeto, que se llama el objeto de posición, yo requiero que se genere en un CSV para, para el SFTP, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, indico los datos de acceso del SFTP, ¿sí? Voy a darle cancelar. Un ratito que quiero colocar.
Bueno, estaba aquí. Y aquí tenía la integración. Entonces, yo, por ejemplo, he creado una integración que es que se llama Position File Export. ¿Sí? Y yo lo añadí aquí. Y yo aquí, yo puedo indicar cuando quiero, cuando deseo que esta integración se dispare. Entonces, esta actividad se dispare en la fecha efectiva, antes de la fecha efectiva, después, al publicarse el evento, es decir, que cuando se graba el evento, se genere, ¿sí? Y aquí yo les voy a explicar lo que hace esta integración que hice. Por ejemplo, lo que hice fue acá exportar el archivo de posiciones y, bueno, puse los datos del SFTP y los campos, solamente estoy acá en este caso, voy a pasar el código y la fecha de inicio. Tengo problemas para generar esto por el tema del SFTP. Actualmente tengo un SFTP que no había conexión. Es un FTP, no es un SFTP el que estaba utilizando, por eso no he podido enviar la posición al FTP. Una consulta. Sí. Disculpa, ese SFTP que tú indicas ahí es un SFTP que está alojado en SuccessFactors o es un SFTP tuyo? No, el que yo he puesto aquí es uno mío de demo, ¿sí? Pero ahorita no me está funcionando. Es un FTP, no es un SFTP. Pero SAP siempre, cuando uno tiene SuccessFactors, le da una ruta, una URL de SFTP para enviar los archivos a ese SFTP. Todos los clientes que tienen SuccessFactors tienen una ruta de SFTP con un ID, un user, un usuario y un password. Y eso se lo dan a los usuarios, no solamente porque muchas veces SAP le entrega más información a los consultores que a los clientes. No, sí, no, eso se lo da como al sponsor, ¿sí? Entonces, cuando hubo la implementación, al sponsor le debió haber llegado un correo con esa información del SFTP. Perfecto. Muchas gracias. Sí, ahora, una de las opciones de esto también se puede vincular, lo que me preguntabas, era con CPI a través de un web service. ¿Sí? Ya. Sí, son diferentes formas, ¿no? Claro. Y también puedes hacer que, por ejemplo, una de las opciones también... Igual, ahí perdón que interrumpa, Andrés Antoni de Mercado Libre. Si tu pregunta era si se puede, digamos, llevar a cualquier SFTP, sí es posible. O sea, no es necesario que sea el SFTP que te provee SuccessFactors. Sí, claro. Okay. Pero también o sea, son las dos cosas las que estoy viendo distintas alternativas también de integración, justamente. Está vía SFTP y está vía un web service o una API, que es lo que está indicando ahora, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que hay que ver qué es lo que querés integrar, porque vía Integration Center lo que vos por ahí no conseguís es tener un feedback de si la integración fue correcta o no. Como comentaba acá, Lorena, o sea, vos envías archivos y después en el sistema receptor ves la forma de levantar ese archivo o no. Pero bueno, no quiero irme de scope porque no es, digamos, no es
en lugar adecuado para justo hablar de centro de interacciones, sino que es más Ok, de Intelligent Services. muchas El gracias. centro de integraciones es otra herramienta, ¿no? Lo que se puede, o sea, uno mismo puede tener el centro de integraciones sin utilizar servicios inteligentes, ¿sí? Yo puedo tener el centro de integraciones y lo puedo programar para que se genere una vez o mensual. Tú indicas el job cada cuánto se quiere que se ejecute. La diferencia con un servicio inteligente es que acá tú automatizas que cada vez que hay un evento, se dispara un evento, que Integration Center se dispare de acuerdo a lo que tú indiques. Entonces, por ejemplo, yo puedo indicar que cuando este evento se publique, se dispare el Integration Center. Cuando, por ejemplo, sea la fecha efectiva, se dispare el Integration Center, ¿sí? Pero igual, no es necesario, o sea, tú puedes implementar centro de integraciones, Integration Center, sin implementar servicios inteligentes. ¿Sí me quedó claro? Sí, te entiendo perfectamente. O sea, pero creo que las dos cosas unidas son bastante potentes. O sea, que se genere la integración cuando se generan ciertos eventos. Sí, claro. Entonces, y de lo del SFTP, sí, puedes poner cualquier SFTP. Yo, por ejemplo, puse un FTP, pero que tengo problemas ahí con la seguridad. Pero usualmente, o sea, bueno, siempre, todo cliente que he estado, SAP entrega un SFTP. ¿Sí? Bueno, finalmente, esto es una breve explicación, ¿no?, del Intelligent Service Center. ¿Tienen otras preguntas adicionales? ¿Alguien más que tenga preguntas? Sí, tengo una consulta para lo que es el tema de Intelligent Services, para lo que es bajas. ¿Se Sí. puede enviar, digamos, la notificación antes de la aprobación o rechazo de la baja? Porque hasta donde hemos investigado es como que se disparaba al momento de decir, bueno, si el workflow se aprueba o no, pero uno por ahí necesita enviar notificaciones, ni bien uno registra el evento de terminación, independientemente de si el workflow es aprobado o no. Sí. No, actualmente es cuando ya Cuando ya se toma una porque acción sobre el workflow. sí, claro, porque lo que pasa es que realmente el registro no está grabado, a pesar de que está en el flujo, el registro no está grabado en central de empleado todavía. Cuando ya se Claro. le da a aprobar Lo o que se pasa es le que a veces da... que uno se necesita enviar notificaciones independientemente de la acción o de las personas o sector que aprueba o no el workflow. Ok. Entonces es como que ahí pierde un poco la potencialidad del hecho de que yo no pueda controlar que se envíe una notificación previa. Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Andrés Santoni de Mercado Libre. Lo que podríamos ver, a ver qué otra opción podríamos proponerte para ese escenario. Sí, ya buscamos una alternativa creando un objeto custom y que Ok. se envíe notificación en el objeto custom, pero digamos, estoy saliendo Sí, de una claro. funcionalidad estándar que es más, o creo que es más que necesaria que se pueda disparar notificaciones sin tener, digamos, la necesidad de aprobar o rechazar un workflow. Y Sí. creo que justamente el Intelligent Services es la funcionalidad que debería poder registrar ese evento. O sea, si bien ya tiene el evento para tomar que estás haciendo una baja a una persona, pero no entiendo el por qué tiene que ser sí o sí cuando uno basa la acción en el workflow de terminación o no. Teniendo en cuenta que en una empresa hay, si, por ejemplo, gastos de viajes y demás, yo debería estar disparando una notificación al sector que corresponda para decir, che, ojo que esta persona se va a ir, tendrías que verificar si la persona tiene viajes o gastos pendientes de revisión y demás. Y no esperar a que se apruebe ese workflow o que se rechace, sino que ya levantar una alerta al momento que se inicia la terminación, independientemente si la misma es efectiva o no. Lo que podríamos hacer es conversar con SAP para ver si tiene alguna una mejora en la solución actual, o si tiene prontamente va a entregar alguna mejora con respecto a ese tema. Sí, si tenés la posibilidad de contacto directo, no hay problema. Sí,
sí, voy a ponerlo en mis notas para ver si podemos hablar con SAP sobre ese punto. Perfecto, gracias. Discúlpame, ¿cómo es tu nombre? ¿El mío? Andrés Santoni. Andrés Santoni. Ah, listo. Sí. Sí, es para saber a quién le Sí, tenemos que tranquila. responder la pregunta. Perfecto, gracias. A vos. Yo tengo, disculpen, Roberto, acá, tengo otra consulta que me llamó la atención dentro de lo que comentaste. Si una persona, por ejemplo, está de vacaciones, yo puedo disparar eventos hacia LMS, por ejemplo, para que se detengan las capacitaciones o Sí. para que no se y eso y LMS está preparado como para recibir esas notificaciones. Sí, está preparado. Porque hoy día los manejamos muy independientes, de hecho. Sí, pero hay que realizar la configuración, pero sí, actualmente y hay ciertos casos, bueno, acá depende, acá por ejemplo. Tengo hartos problemas más que con las vacaciones, con las licencias médicas, cuando el empleado ya comenzó la capacitación y viene y presenta una licencia médica, muchas veces el MS, que son dos áreas independientes en la empresa, no se entera. Pregunta, ¿y no era ¿cómo se llama? Es Kaufman, ¿no? ¿Kaufman no utilizaba TAM? Sí, utilizamos TAM en estos momentos, pero se podría integrar a través de el time off que tiene ese, ¿no? Sí, este tema de ausencias, por ejemplo aquí, si yo voy a entrar acá, déjame un segundito. Un segundito. Pero justamente estaba pensando en ese tema porque hoy día, dado que tenemos con una integración no estándar, totalmente Z, entre LMS y TAM, que se nos pierden demasiada información. Entonces, dado lo que comentaste, quizás sea hora de integrar con time off, TAM, y de time off enviar la información a LMS. Sí, igual también lo valido con el consultor de Learning, pero sí, o sea, Intelligent Service sí podría integrarlo con los otros módulos de SuccessFactors, pero igual déjame validarlo con el consultor de Learning. Perfecto, te lo agradecería. Y quizás podrías comentarlo con Edgar Salcedo, que estamos trabajando de esa. Ah, ok, sí, ya, yo hablo con Edgar. Porque estamos empezando a hacer algunas cositas ahí. Dale, dale, ok. Listo, preguntas adicionales. ¿Alguien más tiene algo por decir? Bueno, parece que no. Entonces, de mi parte, agradezco muchísimo su asistencia, su participación durante la sesión. Durante hoy o mañana estaré enviando la grabación de esta sesión y cualquier comentario o duda adicional, pues me pueden escribir mi correo natalia.garavito@aixer.com. Adicionalmente, recordaré a Lorena para que complete las preguntas y se las estaremos enviando, pues las respuestas a estas preguntas. Entonces, por mi parte, que tengan un excelente día, cuídense mucho, quédense en casa y que estén muy bien. Hasta luego, Muchas cuídense. gracias. Hasta luego. Gracias.